Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Meetup Station. Mi nombre es Mariano Álvarez. Este es un espacio de aprendizaje y networking. Pues el día de hoy vamos a tener charlas súper buenas y vamos a empezar de un solo, ¿verdad? El día de hoy tenemos a Andy Guzmán, Product Owner, trabaja en Ethereum Foundation, así que recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Buenas. Mariano. Vamos a ver. Listo. ¿Puedes ponerme la presentación? Listo. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Un gusto estar por acá y la verdad que excelente comunidad de Telescope. Hice el contacto por amigo Alfredo y bueno, yo también formo parte de la comunidad de Ethereum Costa Rica y la verdad que un gusto conocer a Mariano y bueno, a todos ustedes. Ojalá tengamos chance de hablar un poquito más adelante. El tema que les voy a hablar hoy es un poco nicho, tal vez no tan conocido, pero totalmente revolucionario, impactante, yo creo que en nuestras vidas, en el mundo blockchain completamente. Es un tema y un poco de moda, en boga, que pocos entienden o entendemos, pero que tiene mucho impacto. Y yo diría que inclusive más y más están viendo aplicaciones fuera de blockchain, que creo que también va a transformar algunos paradigmas computacionales. Mi intención con esta charla es emocionarlos, no es que salgan de aquí siendo expertos, tampoco voy a estar desarrollando código, más bien como el título de la charla lo dice, son nociones sobre Zero Knowledge. Es el complemento perfecto para blockchain, pero yo diría que inclusive ojalá se puedan llevar algunas ideas y pueda ser un complemento interesante a investigar para alguno de sus problemas, developers o personas en el mundo de desarrollo de software que les sirvan. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Andrés o Andy Guzmán. Yo soy Product Owner en un equipo que se llama Privacy and Scaling Explorations. Es un equipo de criptografía aplicada que lo que busca es conocer los últimos desarrollos de la criptografía y tratar de aplicarlos en el mundo de Ethereum. Somos un equipo parte del Ethereum Foundation y bueno, todo lo que nosotros construimos, librerías, protocolos, primitivos, es open source. Nuestro objetivo es literalmente que la gente lo tome, lo utilice y genere negocios, empresas, muchos casos de uso más. Entonces, como un friendly organization que tratamos de cada vez educar más en estos temas y los potenciales que tiene la tecnología blockchain en Ethereum y Zero Knowledge. Un disclaimer sobre esta charla, yo no soy un desarrollador de CK, de Zero Knowledge. Mi intención no es entrar deep into the tech, sino más bien dar estas nociones introductorias y, como dije, emocionarlos. Y con eso podemos arrancar. Primero, unos fundamentales. Ahorita pues hice así un medio censo y sé que algunos sí muchos más metidos en el mundo de Web3, de blockchain, otros no tanto. Entonces, para los expertos, bear with me, solo vamos a ver unos 3 slides de conocimiento un poco más introductorio. ¿Qué es blockchain? Blockchain es una tecnología de descentralización de la información. Es una tecnología que permite coordinar diferentes agentes en el ecosistema que no necesariamente tienen un punto central de autoridad o no necesariamente confían unos de otros. Es una unión de un montón de áreas de la computación, particularmente sistemas distribuidos, criptografía y también diría teoría económica y finanzas. Es algo que permite pues, interactuar a un montón de agentes distintos que no necesariamente necesitan tener un ente central coordinando toda esa comunicación y coordinación. Algunas características importantísimas, bueno, su nombre proviene de la estructura de datos básica, que es una cadena de bloques, donde la información se va guardando en bloques y cada bloque está ligado a los anteriores. Entonces, toda esa información se replica en miles y miles de computadoras llamadas nodos. Ahorita vamos a entrar un poquito a eso. Y por lo tanto, no hay un solo punto de fallo ni tampoco hay un solo punto de control, lo cual es muy diferente tal vez a modelos donde hay un servidor central o en general organizaciones un poco más centralizadas. ¿Qué ventajas nos da esto? La primera es resistencia a la censura. Es uno de los temas más interesantes y también inclusive más en boga, que es que no haya un solo punto de autoridad o de control donde pueda quitarle la plataforma o el acceso a algún país, a alguna persona, a alguna organización a la plataforma. Llámese Twitter, que te quiten acceso a la cuenta, llámese un banco donde te puedan quitar literalmente el acceso a tus fondos, etc. O un país, sanciones a otros países. Otro elemento interesante es peer-to-peer. Se nutre muchísimo de todo lo que fue el movimiento de descentralización de los torrents, si lo conocen, de sistemas distribuidos, de criptografía. Esa es la base, realmente lo que le da la seguridad para que no sea manipulable la información.
Es abierto, cualquier persona puede participar, es open source, todo el código es verificable, es auditable, es abierto, se puede analizar y se pueden implementar de diferentes lenguajes de programación y bueno, permissionless. Entonces, eso es una de las características que para muchísimos casos de uso, esto es lo que necesitamos. Para otros casos de uso, pues tal vez no. Bitcoin es el primer blockchain conocido y que agarró muchísimo fama desde el 2008 hasta el día de hoy. Es una unión de muchísimas investigaciones, 50 años sobre todo, en diferentes ramas, y que deriva en este sistema de información que no tiene un ente central, que es un sistema financiero completamente autónomo, que no tiene un punto de control único. Bitcoin, en un sentido, es el sistema contable del mundo. Es donde todo el mundo puede saber los fondos y puede transferir sin requerir un permiso de un banco, de un país, de una organización. Todo funciona por criptografía y por mecanismos económicos. Y el enfoque de Bitcoin ha sido mucho en sistemas financieros, pagos, ahorro, finanzas. Ethereum, por el otro lado, y es también donde voy a ir a entrar, y algunos de los retos particulares que tienen sistemas generalizados, es un blockchain programable. Es una plataforma generalizada donde se pueden construir aplicaciones similares a las que se construyen para desktop, para web, pero que corren en toda la red de Ethereum del mundo. Entonces, literalmente hay cientos de miles de nodos de computadoras que corren la aplicación que tú creaste. Entonces, podemos hablar de un uptime de 99.99999 o hasta inclusive 100% de uptime, donde no hay un solo punto de control, donde la información está replicada en todo el lado. Eso tiene muchísimas ventajas, podemos ir ideando algunos casos de uso, pero también tiene unos retos. Y estos retos, a mí me gusta hacer el framing en algo que se conoce como el blockchain trilema, o el trilema del blockchain. Estos son como, conocen, no sé, la palabra dilema, que son, digamos, dos caminos que tenés que tomar. Bueno, en un trilema hay 3 caminos donde es fácil escoger 2 opciones de las 3. Un blockchain, como se replica en miles y miles de computadoras y quiere que sea permissionless, open, etcétera, se busca que sea descentralizado. Queremos que muchísimos y miles de actores participen de un sistema, de un blockchain, como ejemplo en Ethereum. Por lo tanto, no puede tener unos requerimientos altísimos de computadora o requerimientos técnicos tan elevados que una persona normal y corriente no pueda participar. Si los tiene, pues está sacrificando el aspecto de la descentralización. Eso pone por así decirlo, en cierta presión en el tema de escalabilidad. Si yo quiero transferir transferencias de miles de transferencias por segundo, por minuto, pues normalmente requiere un sistema bastante robusto, donde no se pierdan esas transferencias, donde se validen y donde pueda capturar y guardar el historial por probablemente infinitos años, o sea, cientos de miles de años. Y eso en computadoras normales es un poco difícil. Y otro es la seguridad. Si yo hago una red que es completamente descentralizada y escalable, pero que sacrifica aspectos de cómo controla el spam, cómo controla los accesos a las llaves, pues también estoy sacrificando la seguridad. Actualmente muchos blockchains pueden sacrificar un aspecto u otro. Ethereum trata de encontrar el justo medio de alcanzar la seguridad, la descentralización y la escalabilidad. Y uno de los mecanismos más interesantes que están utilizando son los que se conocen como Layer 2, que son sistemas de blockchains que se construyen encima del original. Voy a hablar de un cuarto aspecto, que es un reto de los sistemas blockchain, de la mayoría, lo que es el tema de la privacidad. A diferencia tal vez del conocimiento popular o lo que se dice tal vez en los medios, los blockchains no son completamente anónimos, sino el concepto correcto es que son seudónimos. Todas las transacciones que suceden en el blockchain son completamente transparentes y trazables desde el día 1 que se construyó el blockchain, el génesis, hasta el día de hoy. Y todos son atribuibles o se pueden ligar con una dirección específica. Entonces, son seudónimos porque no sabemos quién está detrás de esa dirección, pero todas las acciones son completamente públicas. Esto es excelente para un montón de sistemas públicos. Si queremos ver que Hacienda, que un ministerio, que una organización está haciendo las cosas correctamente, realmente podemos auditar todo sin depender de que ellos nos provean la información. Toda la información es pública. Es un hecho súper interesante para aplicaciones de transparencia, de gobernabilidad, de trazabilidad, temas logísticos. Es una propiedad importantísima, pero para otros es súper difícil implementarlo. Si yo estoy pensando en que
7 billones de personas en el mundo van a utilizar estos sistemas, pero yo con relacionar la dirección de esta persona, yo podría ver todo su historial de transacciones y es un gran problema. Actualmente, si yo logro identificar la dirección de una persona, yo literalmente podría ver dónde ha interactuado, qué contratos inteligentes ha enviado información o ha pedido información, qué transacciones y a quiénes lo ha hecho. Y eso es obviamente una dificultad para la adopción del sistema blockchain como método de pagos o como aplicaciones descentralizadas, inclusive para empresas. Yo no creo que una empresa grande se movería a una plataforma blockchain porque perdería muchísima ventaja competitiva si no logra resolver estos aspectos de privacidad, por lo menos para muchos casos de uso. Entonces, con esto, pues les presento el panorama. Esos son los 4 retos más grandes y viene a nuestra ayuda un área de la criptografía súper interesante que es el tema de Zero Knowledge. Zero Knowledge en español, o Zero Knowledge Proof, es la frase correcta, son pruebas de conocimiento cero. Es un método, es un protocolo, es una serie de pasos en el que una parte puede probarle a otra parte que algo es cierto, sin revelar ninguna información. Suena un poco extraño, ¿verdad? Suena un poco como un trabalenguas o suena un poco como un reto lógico. Bueno, esto tiene igual unos 40 años, 30 años de estar en desarrollo, pero quizás en los últimos 2 o 3 años realmente había una explosión de este protocolo. ¿Por qué? Porque para hacer este proceso computacional, matemático, era demasiado difícil y requería básicamente demasiado poder computacional, pero actualmente ya hay muchísimas librerías, protocolos, métodos donde se puede hacer este protocolo desde un browser, desde una computadora normal, etc. Vamos a adentrar un poquito cómo funcionan estos protocolos y sobre todo cuáles son los casos de uso. De nuevo, no quiero entrar a código, no vamos a programar live, pero sí como para generar algunas nociones mentales de lo que significa Zero Knowledge. Arranquemos con una intuición. O sea, esto es un ejemplo gráfico de la vida real de cómo podría funcionar un protocolo, pero obviamente no funciona así por debajo. Hay 2 partes. Una persona que se llama el probador o el que demuestra y otra persona que se llama el verificador o el que verifica. Entonces digamos que Mariano es el verificador y yo quiero probarle a Mariano que yo tengo 2 bolas, una roja y una verde, pero digamos que Mariano no puede distinguir los colores y las ve cafés. ¿Cómo yo le puedo demostrar a Mariano que verdaderamente son 2 bolas distintas y que yo sé qué color es cada bola sin revelarle cuál color es cada una? Entonces voy a hacer el ejemplo. Voy a repetirlo 2 veces y ojalá que esto muestre algunas nociones de cómo es este ejemplo. Resulta que Mariano tiene las 2 bolas y él es el que verifica y me las muestra y yo puedo ver fácilmente los 2 colores. Entonces él me dice, bueno, escoja una, yo escojo la roja. Mariano por detrás le va dando vueltas a las bolas y, perdón, no quise decir eso, y las muestra y me dice, ok, ¿cuál es la bola de color rojo? Para mí es súper fácil, porque yo sé cuál de las 2 es y yo puedo decirle cuál es. Y él puede comprobarlo porque él sabe cuántas veces intercambió las bolas en las manos. Y es muy fácil para él verificar que yo escogí la bola correcta. Volvamos a hacerlo. Bueno, dice, bueno, puede ser que en realidad tuviste suerte, porque hay 2 opciones y escogiste justamente la que yo le di vuelta. Bueno, hagámoslo de nuevo. Y podemos hacer este ejercicio muchas veces y siempre para mí va a ser muy fácil decir cuál de las 2 fue la que él cambió de lugar o dejó en su lugar y para Mariano también él puede verificar cuál de las 2 cambió de lugar o dejó en el lugar. Pero yo no le estoy diciendo cuál de las 2, qué color es en cada caso. Ok. ¿Vamos bien? Si no, vuelvo a repetir el ejemplo y la próxima voy a empezar en otro ejemplo. Con papelitos, sí, un papelito rojo, un papelito verde. Bueno, este es uno de los ejemplos para generar ciertas nociones donde existen protocolos en la vida real en la que yo puedo verificar que algo es cierto sin darle más información que solo decir que es cierto. ¿Ok? Entonces, en el mundo de la computación, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que exista esa idea y que verdaderamente sea un ejemplo? Bueno, lo primero es que no necesitamos volver a correr cierta computación para verificar que un resultado es correcto. Imaginémonos que yo tengo un proceso gigantesco donde proceso cientos de miles de datos, donde tengo información sensible
y yo quiero que otra persona, otra empresa, otro ente verifique que yo hice los pasos correctos. Bueno, la otra persona con estos procedimientos no necesitaría todos los datos y correr cientos de ciclos de procesamiento o, no sé, horas para procesar estos datos, para verificar que los datos fueron procesados correctamente. Eso es uno de los superpoderes de Zero Knowledge. El otro superpoder es que no necesitamos conocer todos los datos que fueron puestos en un programa, en una computación, para verificar que el resultado es correcto. Por tanto, esto nos desbloquea un montón de casos de uso en la vida real. Yo voy a hablar de tres. Uno que es la escalabilidad, el otro que es la privacidad y el tercero que es la interoperabilidad. Entonces, en blockchain, recuerdan hace unos minutos, estábamos hablando que el reto de la escalabilidad es bastante difícil. ¿Cómo yo puedo hacer que cientos de miles de computadoras alrededor del mundo validen todas las transacciones que suceden en blockchain? Sobre todo si yo quiero que este sistema escale alrededor del mundo. Bueno, conozcamos Zero Knowledge. Zero Knowledge me permite probar que cierta computación, cierto proceso, cierta función se realizó correctamente sin yo tener que hacer todo el trabajo. Entonces imagínense que hayan sucedido cientos de miles de millones de transferencias desde el 2008 que sucedieron en un blockchain. Todos esos se podrían generar un Zero Knowledge Proof y yo con una computadora personal o con mi celular, yo podría verificar que todas las transacciones fueron válidas y de esa manera poder verificar que verdaderamente nadie está haciendo trampa en este blockchain. Otro ejemplo es igual, yo tengo unos racks y servidores gigantescos que están procesando datos, no sé, sean las votaciones de Costa Rica de manera anónima. Yo puedo verificar, o cada persona de nosotros desde el celular podría verificar que el conteo de los votos fue correcto de manera privada y de manera instantánea. No tendría que yo volver a contar los 5 millones de votos, por ejemplo. Y así en muchísimos casos. Imaginémonos países utilizando esto, donde realmente pueden comprobar que sus finanzas son sanas porque hacen computaciones gigantescas que después cualquier persona puede verificar. En el caso, digamos, fuera de blockchain, podríamos pensar que las computadoras igual alrededor del mundo pueden generar diferentes pruebas que después sean verificados por un ente neutral, sea Ethereum o sea otro. Esto cambia el paradigma porque significa que no necesito actualmente un servidor que valide todas las acciones, sino que verdaderamente puede cada cliente, cada computadora personal también hacer un proof de que procesaron ciertos datos de manera correcta y después nada más el servidor nada más verificar. Entonces es una manera de que la carga computacional se mueva de un servidor a clientes o al revés, que más bien un cliente verifique algo que sucedió en la red. Una manera tal vez análoga de lo que se está pasando es como la compresión de los archivos o los programas computacionales. Digamos, un Layer 1 es lo que se conoce como Ethereum. Ahí están todas las transacciones, todos los carros, está completamente lleno. Pero yo puedo generar una prueba computacional pequeña que cualquiera de nosotros puede verificar. Es como meter a todas las personas en un bus. O sea, realmente comprime la información y yo puedo verificar que todo eso sucedió correctamente. Actualmente en Ethereum hay más de 7 equipos tratando de construir lo que se conoce un Ethereum Layer 2 y particularmente que es Zero Knowledge EVM, es decir, una computadora virtual de Ethereum construida completamente con circuitos de Zero Knowledge. Esto nos daría una escalabilidad de 10 a 100 veces más de lo que actualmente está procesando. El siguiente tema es el tema de privacidad. ¿Cómo yo puedo probar algo que yo soy o yo tengo sin verdaderamente revelar quién soy? Yo puedo probar que me gradué, yo puedo probar que soy de Costa Rica, yo puedo probar que tengo acceso a cierta página de internet sin decir quién soy. Yo puedo probar que pasé el proceso de Know Your Customers que piden los bancos sin tener que volverlo a hacer con otro banco. Yo puedo probar que tengo más de 18 años y así sucesivamente. Puedo probar que estuve en algún lugar, que soy dueño de tanto, que tengo tanto en mi cuenta de banco sin decir quién soy. Esto desbloquea muchísimos casos de uso. Unos más enfocados en dinero, como Aztec, que es un Layer 2 en Ethereum completamente privado o anónimo. Y otros casos de uso más sociales, como por ejemplo redes sociales completamente privadas, completamente anónimas y que yo pueda revelar cuando yo quiera mi identidad.
También podemos ver casos de uso donde yo puedo comprobar que tengo más de 500 followers en Twitter, por ejemplo, sin decir quién soy. Y eso genera ciertos experimentos sociales donde podemos realmente construir grupos, comunidades que sabemos que cumplen ciertos requisitos, pero sin revelar quién es uno, o solo cuando yo quiero. En nuestro grupo, pues estos son algunos de los proyectos que estamos construyendo. Semaphore, que es un protocolo muy sencillo para probar que formo parte de un grupo y hacer votaciones anónimas. O inclusive whistleblowing, que eso es poder denunciar casos de corrupción de forma anónima. RLN, que es para poder controlar el spam de forma inclusive en ambientes anónimos. CKChat igual, un chat anónimo. Privacy, este es Unirep para tener reputación de forma anónima. Y el tercer caso de uso que voy a hablar el día de hoy es interoperabilidad. Interoperabilidad yo lo puedo definir como probar que algo es cierto, que sucedió en un domain, en un campo, y probarlo en otro. Y esto nos permite hacer los Zero Knowledge Proofs. Entonces, ¿qué puedo probar? Pensemos en Web 2 a Web 2. Toda nuestra reputación, por así decirlo, en Airbnb está ligada en Airbnb. No tiene ningún mecanismo de exportar esa información, pero con un proyecto llamado TLS Notary, yo podría exportar toda esa información, generar un Zero Knowledge Proof y decir, yo soy un superhost. No te estoy diciendo quién soy, no te estoy diciendo cuántas propiedades tengo, pero te puedo demostrar que yo soy un superhost. O en Uber. Tal vez un conductor de Uber tiene todo su historial, pero quiere empezar a hacer, no sé, en Didi o en otra plataforma. ¿Cómo lleva esa reputación de un lugar a otro? Bueno, Zero Knowledge Proofs nos permite hacerlo. O cosas un poco más de Web 2 a Web 3, ¿cómo yo puedo comprobar on-chain o en un blockchain que, de nuevo, yo tengo acceso a cierta página, que yo soy parte de cierta organización, que yo formo parte, no sé, que trabajo para Google? ¿Cómo lo puedo hacer de manera anónima en un ambiente que es correos, accesos con JWTs, con tokens de autenticación, pero cómo lo puedo comprobar en un mundo blockchain? Bueno, TLS Notary es una de las aplicaciones que nos permite hacer eso. Y de nuevo, yo tal vez a lo que los invito es, hay muchísimos casos de uso donde llevar cierta información de un domain a otro es realmente difícil o imposible actualmente, pero con los Zero Knowledge Proofs yo puedo computacionalmente, correctamente probar que algo es cierto sin revelar más información. Finalmente, quería compartir tal vez algunos de los ejemplos o proyectos en los que estamos trabajando en mi grupo. Realmente son muchísimos, como unos, no sé, 20, 25, y son aplicaciones, protocolos, demos que queremos que la comunidad de developers, sobre todo los interesados en este tema, construyan y creen aplicaciones, negocios, más casos de uso. Y con esto termino. Agradecerles. Mi nombre en Twitter, Andy Guzmán If. Formo parte de Ethereum Costa Rica y ese es el Twitter de ellos. Y ojalá puedan decir hola o hablar un ratillo. También pueden escanear esto para recibir un pop de que me conocieron hoy. Y nada, un gusto. Ojalá podamos compartir más en el futuro. Por allá. ¿Alguien tiene preguntas? Andrés, muchas gracias por la charla. Creo que los conceptos quedaron bastante claros. Quiero ir un poco más como tal vez al concepto genérico del blockchain y digamos como la confiabilidad de los resultados. El hecho de que algo haya sido computado, eventualmente pues lo que me va a demostrar es que fue computado y que tuvo un resultado, ya sea que yo determine si para mí es veraz o para mí no es veraz, ¿verdad? Entonces tal vez si de alguna manera, no sé, genérica o un poco más general, pudieras hablar como cómo lidia un blockchain, por ejemplo, con el hecho como de collusion, como de que la mitad más uno se pongan de acuerdo a decir una mentira, ¿verdad? Y que la mitad restante que no tiene la mayoría, por ejemplo, pudiera decir realmente la veracidad, ¿verdad? Porque mucho del concepto de blockchain gira en torno a que la verdad está distribuida entre todo el mundo, ¿verdad? Y entonces el que se sale de la norma tiene que confirmar, ¿verdad? O verificar que es real, ¿verdad? O que tiene la información verídica. Entonces, tal vez si pudieras hablar eso, porque un poco lo que estabas hablando de la privacidad y mucho de lo que las compañías grandes tal vez
van a tener, como yo le llamaría, miedo a incursionar a utilizar esto, es que al final de cuentas para ellos es más importante la veracidad y la credibilidad de lo que tengan, más que si es masificado o no, si es masificado, ¿verdad? Entonces, tal vez si pudieras extender un poco en ese concepto. Sí, o sea, excelente pregunta y tal vez yo la dividiría en dos partes. Voy a ver si le logro responder todo lo que preguntaste. La primera es la colusión. O sea, como vos dijiste, el punto del blockchain es la descentralización, que la verdad esté distribuida en todos los participantes y que hacer trampa sea criptográficamente imposible y económicamente irracional. Entonces, por ejemplo, actualmente en Ethereum la red tiene un valor de unos 160 mil millones de dólares. Entonces, tal vez entraría muchísimo a Ethereum, pero el protocolo de consenso, que es lo que permite que nadie haga trampa, Proof of Stake, básicamente la manera de atacarlo es, como vos dijiste, tratar de tener más del 51% de los nodos o más de cierta cantidad de nodos y tratar de hacer trampa. O sea, decir, yo tengo 1 millón de Ether cuando realmente nunca lo tuve. Pues el costo de ese ataque actualmente es como de 60 mil millones de dólares, o sea, o más de la mitad. Entonces, económicamente es muy pocos actores en el mundo, digamos, que ahorita actualmente podrían hacer un ataque de ese tipo en sistemas como Bitcoin o como Ethereum. Blockchains más pequeños tal vez sea un poco más lograble por ese aspecto. Tal vez tengan otros protocolos, eso sí. Pero bueno, y también en ese momento, pues obviamente hay lo que se conocen como mecanismos sociales de recuperación. Pero bueno, creo que ahí me estaría metiendo en otro punto. Pero uno es eso, el aspecto económico. Es irracional y prácticamente imposible atacarlo, o muy, muy difícil. Y el otro es la verificación. Yo creo que vos dijiste que les importa más saber que toda la computación fue o es correcta. Tal vez el ángulo que yo diría es, bueno, el punto también de tener la verdad distribuida es que yo puedo ver todos los inputs básicamente que existen, y yo mismo puedo correr la computación y verificar que efectivamente las transacciones se hicieron de algo que verdaderamente tenía ingreso, tenía fondos a otro lugar que era receptible. Entonces, inclusive con Zero Knowledge Proofs también se comparte. Digamos, un verifier lo que verifica tiene, digamos, todos los pasos computacionales que hizo el otro y tiene ciertas entradas que son públicas y tiene ciertas entradas que son privadas. Entonces, con solo las públicas debería ser capaz de convencerse a sí mismo de que el proceso computacional fue correcto, sin requerir las entradas privadas. Entonces, es verificabilidad sin descuidar la privacidad. Es posible. Muchas gracias. Gracias. Yo lo que te iba a hacer es una pregunta más sobre adopción, porque este tipo de protocolos tiene sentido. O sea, verificar que algo es cierto solo si la mayoría de actores aceptan que, ok, lo que estás diciendo es cierto. Entonces, así que volviendo a lo mismo. Pero, ¿cuáles son esos esfuerzos que no sé si tal vez de tu organización se están haciendo para la adopción, para que haya más adopción a estos protocolos y entonces, por ende, más adopción, más valor en la red o más confianza en la red? Claro, yo creo que esto es un área muy nicho, ¿verdad? Entonces tampoco podríamos esperar que todo el mundo sea criptógrafo o todo el mundo sea desarrollador, programador, pero definitivamente es como generar estándares en los que diferentes organizaciones puedan comprobarle a la otra que cierto proceso computacional, cierta información es verdadera y es válida. Entonces, tal vez desde nuestra organización es pues, mucha educación, mucho tooling, mucho libraries para que más desarrolladores generen más aplicaciones utilizando esto. Al final, esto es un área de desarrollo y es otra herramienta más. Pero definitivamente la adopción viene por cada vez utilizar más sistemas blockchain descentralizados, ¿verdad? Desde el punto de vista, creo que hay muchísimas aplicaciones que se beneficiarían, no todas, y que los desarrolladores particularmente y empresas en tecnología sepan que existen este tipo de herramientas y las utilicen donde tenga sentido. De nuevo, no es lo voy a usar para todo, pero sí, es una muy, muy buena pregunta. Pura vida. Andy, bueno, primero que todo, gracias por la charla, estuvo muy buena. Y mi pregunta es, desde tu perspectiva, desde Ethereum Foundation, ¿cómo es o en qué nivel estamos a nivel de ecosistema? Por ejemplo, extrapolándolo un poco a como estamos ahorita en Ethereum, ya vemos, bueno, primero fueron los estándares, ya vemos aplicaciones en las capas 2, ¿verdad? Ya vemos cosas de DeFi en Arbitrum, por ejemplo, en cosas de ese tipo. Sí. A nivel de CK,
qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que ya haya un ecosistema más amplio en cuanto a tooling o en cuanto a productos interesantes y ese tipo de cosas? Qué buena pregunta. Me voy a poner el sombrero en realidad de Andrés, porque creo que es muy amplio hablar como del Foundation, pero tal vez Andrés, con la experiencia que ha tenido, todavía hay mucho que se parece a programar como en ensamblador. O sea, que literal es muy bajo nivel, tenés que entender el protocolo y tomas cierto ramp up. Y eso te diría porque estas herramientas no existían hace 3 años. O sea, literalmente algo es totalmente nuevo. Pero en los últimos año, 2 años, pues cada vez hay aplicaciones construidas en Zero Knowledge que pues mueven una cantidad de dinero altísima, o sea, de decenas de billones de dólares que se transan en un año en estas aplicaciones. O sea, es considerable, tiene un impacto grande. Yo te diría que pueden que hayan menos de 2,000, definitivamente menos de 5,000 desarrolladores que sepan de esto. Y bueno, obviamente es un área muy hot ahorita en el mundo blockchain, y yo prevería que tal vez en 3, 5 años también se vea en este mundo. Inclusive imagínate que en el último DevCon se estaba hablando que es posible que una persona gane un premio Nobel de la Paz y que venga de este background de Zero Knowledge, porque tiene unos casos de uso no solo en temas de blockchain, sino inclusive temas políticos, temas gubernamentales, etc. Entonces, sí, creo que hay muchísimo camino por desarrollar y apenas estamos en los primeros 3, 5 años realmente fuertes de herramientas de tooling. Sí, muchas gracias. Buenísimo. De nuevo, nada más. Dale. ¿Qué crees que es lo que ha cambiado en estos 3, 5 años que mencionas para que ahora haya más desarrollo? Sí, muchísimo awareness, muchísimo investigación en criptografía. O sea, la verdad ahí se escapa un poco de mi campo de expertise, pero hay personas que hacen ciencia en criptografía, y desde el 2020 ha habido lo que se llama una explosion de proving systems. Entonces, ¿cómo el verificador y el que prueba puede hacerlo con hardware muchísimo más común y en menos tiempo? Entonces, realmente hay muchísimas aplicaciones que no tiene sentido que me tomen 20 segundos para mí desde el celular probar que una transferencia fue correcta. Yo quiero que eso pase en menos de 3 segundos, o si no, no tiene sentido incorporar la tecnología. Eso ya está sucediendo más. Eso y tooling. O sea, de verdad, cada vez hay más equipos. Literal, yo te diría que hay menos de, no sé, 200 personas que sabían de esto hace 2 o 3 años, o más bien que programaban en este tipo de tecnologías hace 2 o 3 años. Realmente poco, y ahorita está subiendo. Bueno, y cada vez hay más lenguajes de programación de más alto nivel, donde no necesitas conocer intrínsecamente cómo funciona todo por debajo, sino que es pues mucho más fácil pasar, no sé, TypeScript, JavaScript a Neuer o otros lenguajes de programación más amistosos, digamos, más de alto nivel. Entonces creo que eso. Listo. Pura vida. Andy, por acá. En primera instancia, muchas gracias por la charla, se te entendió bastante bien. Yo tengo una duda, en lo de Zero Knowledge, la verdad es que estoy entrando en el concepto y me gustó esa parte donde decías que llega a solucionar la parte del anonimato, ¿verdad? Porque en blockchain sí se publicita la parte de anonimato, pero no es cierto. Y en blockchain se usan análisis de uso de patrones para identificar compañías, personas, billeteras, Sí. ¿ok? La parte que no me quedó claro, yo te entiendo, pero ahorita dijiste da anonimato. Entonces, la parte que no entendí es cómo logra eso, porque al final, si tiene un ID por algún lado, si en algún lado voy yo a identificarme como, sí, tengo 18 años, uno de los usos que dijiste, por algún lado yo voy a tener que estar entregando un ID. Entonces, podrían usarse los análisis de patrones para volver a lo mismo. Sí. Entonces, tal vez que me digas un poquitito que... Sí. En modo simplificado, ¿verdad? Porque entiendo que es criptografía, así que eso es de otro nivel. Sí. ¿Cómo logran anonimato? Porque al final si tengo un ID que quedamos en las mismas. Sí. Gracias. Súper buena pregunta. Como funcionan ahorita los blockchains públicos transparentes es efectivamente billetera A le transfiere a billetera B, o persona A, persona B, cierta cantidad de dinero. Y todo el mundo puede verificar que la llave pública haga match, la firma, digamos, haga match con la llave pública. Entonces todos podemos darnos cuenta que verdaderamente soy yo el que está controlando la cuenta y no nadie más tratando de impersonarme. Así es como funciona a alto nivel. Y como vos decís, por medio de reconocimiento de patrones y minería de datos y otros métodos, podrían decir, si yo le transferí a estas 5 personas, bueno, probablemente esta billetera pertenece a Andrés. Entonces, ese es el problema que estás diciendo. ¿Cómo lo resuelven los blockchains? Yo tal vez, o proyectos de estos, yo pensaría Aztec es uno muy bueno y Zcash es otro que es otro blockchain, pero y Monero tiene otro método, pero Aztec y Zcash utilizan Zero Knowledge Proofs. Lo que hacen es
yo puedo demostrarle al blockchain que yo tengo cierta cantidad de dinero, más bien, que tengo el dinero necesario para hacer esta transferencia. Y el blockchain, es decir, los miles de nodos alrededor del mundo, verifican que eso es cierto, sin yo revelar cuál es mi dirección. Entonces, las transferencias, solo sale, digamos, que una transferencia se hizo, pero no se sabe de quién, hacia quién, ni cuánto fondos se movieron. Y eso nuevamente por Zero Knowledge Proofs. Entonces, yo nada más genero una prueba desde mi computadora, desde mi browser, y lo verifican el resto de personas alrededor del mundo en sus nodos. No sé si con eso te respondo. Sí, súper. Muchas gracias por la pregunta. Sí, súper. Ok, no, me llamó muchísimo la atención ahora que usted le puso un precio a controlar la mitad más uno de la red. Sí. Yo tenía, o sea, en realidad no entiendo cómo se podría llegar a esa valorización. Si me pudiera pues, comentar un poco. Claro, súper. Eso es como un área de estudios que se llama como ataques a blockchain o qué tan costoso es un ataque. Vamos a ver. Y cada blockchain es diferente, ¿verdad? Pero en Bitcoin, por ejemplo, básicamente el que tenga más poder computacional es el que puede determinar cuál es el siguiente bloque o cuál es la cadena correcta. ¿Okay? Entonces, existen literalmente cientos o miles de personas y organizaciones y compañías y países alrededor del mundo que están minando Bitcoin, proponiendo bloques nuevos, etc. Se requeriría que más de la mitad, más del 51% del poder computacional de la red se ponga de acuerdo en hacer trampa para que realmente se pueda hacer trampa. Si alguien está tratando de hacer trampa, pero la mayoría de la red no está de acuerdo, simplemente lo ignora. ¿Okay? Entonces, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, requeriría, bueno, ¿cuál es el poder computacional que tiene ahorita Bitcoin en hashes o terahashes o pentahashes? No sé cuánto, es absurdo. O sea, de verdad hay, no sé, 3 países-estado que podrían hacer un ataque ahorita o algunas organizaciones, pero que no tiene, vamos a ver, tratar de atacarlo implicaría conseguir esa cantidad de poder computacional, meterla a tratar de hacer trampa en Bitcoin. Similarmente, entonces, más o menos se trata de calcular cuánto costaría ese poder computacional en computadoras, se le da un valor a eso, en electricidad, en setup, y bueno, y se trata de poner un número. En Ethereum es parecido. Lo que sucede es que en Ethereum funciona con otro mecanismo llamado Proof of Stake, que no requiere, digamos, tanto requerimiento eléctrico, digamos, es 99.99 menos que en un sistema Proof of Work. Pero sí requiere que pongas lo que se conoce como Ethereum at stake o en garantía. Entonces, si yo trato de hacer trampa y los demás se dan cuenta, yo pierdo ese dinero. Slashing, correcto. Entonces, en este caso es literalmente, bueno, ¿cuánto se requeriría para tratar de hacer trampa en Ethereum? Que es muchísimo capital. Y si mi ataque no es exitoso, me hacen slashing. Y si es exitoso, pues obviamente el valor de la red queda comprometida y el valor se va a cero casi. Entonces, no hay ningún incentivo económico actualmente para tratar de atacar ninguna de estas redes. Y los montos son, pues, altísimos. Pero es un área súper interesante y nada, qué buena pregunta. Muchas gracias. Muy claro. Oli, yo tengo, creo que 2 preguntas acá. Ay, sí. Gracias. La primera es, bueno, ya dijiste que cripto tal vez no es como tu fuerte, por así decirlo, como que es algo con el que trabajas, pero no es como que no haces ciencia en cripto. Correcto. Pero mi pregunta va orientada a que, por ejemplo, yo he visto charlas, he hecho cursos y así, y se habla mucho de cripto como la futura muerte del dólar. Y solo decir la muerte del dólar ya es como, ¿verdad? Sí. ¿Vos ves factible que Ethereum sea algo que llegue a reemplazar una base de datos normal en unos años, o lo ves más como algo que se va a mantener muy niche por la cuestión, digamos, de, por ejemplo, de grandes empresas que no les sirve? O sea, si se logran resolver ciertas cosas del trilema, por ejemplo, ¿vos ves factible que reemplace y asesine las bases de datos normales? ¿O sería algo más como que controlaría la industria de base de datos desde arriba? Súper buena pregunta. Yo te diría que no, o sea, que van a seguir coexistiendo. Yo tengo ese pensamiento con las monedas fiat, como el dólar, el colón y todo, van a coexistir. Cada vez va a haber más adopción de cripto, sobre todo. Y similarmente con las bases de datos tradicionales centralizadas. O sea,
realmente blockchain, crypto y decentralization es importante cuando no quieres tener una autoridad central de control. Si tenés una autoridad central o tenés un ente central donde todos los participantes confían, no es necesario blockchain. Es muchos headaches, no es necesario. Pero para temas de finanzas, para temas de identidad, para temas de redes sociales, para temas de logística, esto es súper buena alternativa a tener una base centralizada de datos donde una persona o un grupo de personas pues pueden modificar todos los registros. Entonces, tal vez para resumirlo, en el corto plazo y mediano plazo y largo plazo creo que van a coexistir, pero cada vez va a agarrar más fuerza esta industria y tiene sentido para muchos casos de uso, pero no para todos definitivamente. Ok, gracias. Y de hecho, eso... Ahora tengo dos preguntas más. Perdón. Con respecto a lo de los usos, sí lo es como algo que en un país muy lindo donde no quieran que haya ninguna corrupción, podría ser algo que se adopte perfectamente para el tema de datos abiertos. Completamente. Yo pienso en casos de uso, por ejemplo, trazabilidad del café, de los productos de manufactura, de los productos de... no sé, farma, muchísimos, donde pues cada ente, digamos, va metiendo sus datos y se puede ver completamente por dónde pasó ciertos productos o cierta información. Para temas de anticorrupción y contabilidad, digamos que la Cruz Roja de Costa Rica quiera abrir completamente sus libros y decir, ok, por lo menos el 75% de mis gastos los voy a hacer a través de blockchain y todo el mundo puede verificar en qué los gasté. Es completamente auditable, no necesito tener acceso a sus cuentas de banco y yo mismo puedo hacer los cálculos. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, me estoy adelantando tal vez al resultado, pero cómo con algunas organizaciones de México pueden utilizar la tecnología blockchain para efectivamente hacer... digamos, declaraciones de anticorrupción y también para trazabilidad de procesos en temas de farmacéuticos. Entonces, sí, definitivamente lo veo posible y definitivamente quisiera ver más proyectos sucediendo. Súper, porque de hecho eso también tendría que ver con la educación general, digamos, de qué me sirve tener datos abiertos si la población no puede entender los datos. Correcto. Y ahora sí, ya mi última pregunta. Súper. Cuando hablamos de Ethereum y la forma en la que almacena datos, porque yo no lo conozco, o sea, no conozco el sistema en lo absoluto, ¿es algo con lo que se puede dentro de Ethereum mismo hacer cosas muy avanzadas o habría como que extraer los datos y después hacerlo como con una computadora normalita? Porque, digamos, con datos se puede hacer de todo, literalmente. Sí. O sea, ambos. Lo que pasa es que, ¿cómo decirlo? Puedes crear un programa que corre en Ethereum, que extraiga datos de otro programa o de algún lugar y que con eso procese. Entonces, eso es completamente posible. El tema es que ese programa se va a replicar 500,000 veces alrededor del mundo y que cada operación tiene un costo. Entonces, los programas computacionales en Ethereum y en la mayoría de blockchains tienen un costo alto para operar. Entonces lo que sucede es, efectivamente, extraes datos por diferentes formas, indexers y graphs y otros métodos, y los procesas localmente y después, por ejemplo, probas o etcétera. Yo creo que siempre hay un trade-off, pero yo te diría que sí se puede, pero es un costo alto. Pero sí, puedes hacer programas arbitrarios, Turing Complete del Ethereum Virtual Machine, puedes guardar datos, pero no está hecho para eso porque se va a replicar 500,000 veces y te van a cobrar 500,000 veces por eso. Me gusta. Démosle un aplauso a Andy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo vamos? La mayoría ya terminó. Levante la mano quien pueda necesitar más tiempo o si podemos como continuar. Bueno, muy bien. También recordarles que a las personas que han estado llevando el control de a cuántos eventos han participado, pueden acercarse a la mesa del frente donde yo estoy como para que puedan escanear el código
y para que vayan acumulando como la cantidad de eventos en la aplicación. Y ya con esto podemos continuar con Kevin Rodríguez con su presentación de Rust for Smart Contract Development. Un aplauso para Kevin. ¿Ah? Ya. Gracias. ¿Ya está prendido? Sí, sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo soy Kevin Rodríguez, ingeniero de blockchain. Vamos a pasar. Actualmente me dedico a desarrollo de smart contracts en el blockchain de Solana, específicamente. Anteriormente trabajaba en una empresa llamada Olaplex, igual dedicado a todo lo que es NFTs, Enterprise Solutions, y indexamiento de datos de blockchain, publicar datos en GraphQL, etcétera, etcétera. Creo que actualmente hay dos tipos de personas que trabajan en blockchain. Yo los categorizo entre misioneros y mercenarios. Mucha gente quiere entrar al blockchain a extraer valor, a decir, bueno, voy a empezar a sacar plata de los bullruns, voy a empezar a sacar plata porque está entrando mucho angel investor, mucho capital, pero muy pocas personas como que se mentalizan en lo inicial, en las raíces del blockchain, en las enseñanzas del máster Satoshi Nakamoto, ¿verdad? Como dirían algunos. Pero básicamente durante la charla quisiera como que piensen un poco en dónde se ven más, si como una persona un poco más misionero, visionario de blockchain, o alguien que quiere sacar valor, un mercenario. Actualmente, cuando yo empecé a trabajar en blockchain, para mí fue un tema más de que yo quería agarrar y sacar, extraer valor mediante protocolos de MIB, sacar
como que pellizcar entre esas pequeñas transacciones esas diferenciales, ¿verdad? Y hacer bots para... De hecho, este fue mi primer acercamiento al blockchain, fue tratar de crear un bot de arbitraje en Ethereum, lo cual me había salido sumamente inviable y caro por el tema de gas, por temas de que es muy PvP, mucha gente está compitiendo, etcétera. Pero bueno, es nada más para darles un poquito más como de mi trasfondo. Después yo como que me puse a pensar un poco por qué estaba trabajando en blockchain y fue cuando hice clic con los pequeños artistas durante el bull run de NFTs. Me gustaba mucho trabajar con personas que estaban intentándolo, artistas que de otra forma nadie volvía a ver, lograban vender sus NFTs, lograban vender su arte, no solamente un tema de la venta, del comercio, sino también un tema del apoyo y también todo lo que viene con lo que es un run de DeFi, de finanzas. DeFi es finanzas descentralizadas. Me pareció excelente todo este tema de alternativas a la banca tradicional, ¿verdad? El hecho de poder uno tomar un préstamo colateralizado, entonces eso me hace mantener un margen de riesgo, me hace poder ser liquidable, pero también me hace un sujeto de crédito sin tener que pasar por la aprobación de una banca tradicional, que muchas veces, y esto viene de experiencia personal, muchas veces la banca tradicional va y te mete como en bandas de riesgo alto con cualquier excusa para cobrarte lo más que puedan. En fin, la banca central no es un mito para nadie, que tiende a posicionar a la gente lo más cerca que puedan de las tasas de usura. Pero bueno, ya eso es tema para otra. Vamos a pasarla así. Hoy lo que yo les voy a hablar es un poquito de un lenguaje de programación que se llama Rust y aplicarlo un poquito al blockchain. Voy a hablarles de por qué Rust. Básicamente, Rust es un lenguaje que, bueno, casi no se ve en la presentación. Déjenme ver si... Entonces voy a usar este Filmina, entonces, no importa. Rust es un lenguaje que tiene un performance altísimo, permite manejo de memoria. Como decía el compañero ahora, muchas de estas cosas, de lo nuevo que uno hace en blockchain, viene más por el lado de que se parece a este ensamblador. Uno tiene que a veces que manejar la memoria a bajo nivel, uno a veces tiene que ir tan bajo como pensar en cuántas compute units, en el caso de Solana, cuántas unidades de computación tengo gastadas que me quepan en una transacción, ¿verdad? Entonces, mucho del blockchain, que es de alto performance, se hace en Rust. Hablamos de Near, hablamos de Solana, hablamos de Polkadot, hablamos de un montón de blockchains que ahorita están usando Rust. Y ni hablar de todos los hijos parecidos, bueno, de todos los blockchains que ahorita van a usar Move, que Move es un lenguaje que viene igual, se monta sobre las bases de Rust y crean como un lenguaje ya más aplicado al blockchain, sobre el cual se pueden crear adaptadores. Move viene siendo un lenguaje que se desarrolló en lo que anteriormente era Libra, después Diem, o sea, Facebook. Que si para mí algo tiene bueno Facebook es que hacen buenas tecnologías, no es por hacerles ahí pero ahí, bueno, a los que hacen React me entenderán. De ahí para afuera, voy a hablarles también un poquito como de por qué Solana. Para este caso en especial, para este caso de ejemplificación, es porque yo no vengo como a venderles ningún blockchain. En este caso, para mí Solana es el blockchain por excelencia en Rust. Yo siento que ningún otro blockchain que trabaja en Rust tiene tantos desarrolladores, tiene tanto community, tiene tantos ejemplos. Entonces me parece que en ese caso Solana es un muy buen ejemplificador para esto. En fin, siento que hace mucho tiempo no tenemos como una charla así bien técnica, como ya de llegar y ver un lenguaje de programación y uno decir, bueno, voy a aprender un lenguaje de programación nuevo. Entonces quise como que orientar un poco la charla más
ok, vamos a aprender Rust. ¿Por qué? Porque no solo promete, o sea, Rust no solo promete para blockchain, sirve para microcontroladores, sirve para armar backends de alto performance, y siento que va a tener muchísima relevancia en los próximos 3 a 5 años. Siento que, en realidad yo sé que Rust ha creado todo un ecosistema de incluso competencia, porque existía, vamos un poco atrás, teníamos todo lo que era Java, C# y todos los lenguajes que tienen un lenguaje intermedio o una máquina virtual, y por encima teníamos lo difícil, ¿verdad? Llámese C, C++ y todos esos dialectos de hasta ensamblador. Y había como un hueco ahí en medio de, ok, ¿cómo puedo hacer para dar una buena experiencia de desarrollo sin sacrificar control de memoria? Y ahí es donde donde entró Rust, como desde 2015, entran principalmente de la mano del Mozilla Foundation y empiezan a abrir como a pavimentar ese camino. Y ahora tenemos ya varios lenguajes de este tipo, como SIG, ahí se viene uno de Google que escucho mucho, que es Carbon, en fin. Voy a compartirles un poco, vamos a aprender un poquito de Rust, no es un coding along, más que todo voy a ir un poquito como a través de varios ejemplos de Rust, y los voy a explicar un poquito. En Rust hay un manejador de paquetes que se llama Cargo, muy parecido a los que conocen Node.js, es Cargo init, como ustedes dirían npm init, Cargo add, Cargo remove. Cargo es algo muy bonito porque es muy fácil para la gente que ya ha trabajado Node decir, bueno, tengo un manejador de paquetes para lanzar mi aplicación, Cargo run, en fin. Normalmente no me voy a poner como a enseñarles cómo instalar Cargo, es muy fácil, es nada más ir al sitio web de Rust, copian el único codiguito que ven ahí y ya lo instalan. Lo primero que vamos a hablar un poquito es como de funciones, de cómo se ven las funciones en Rust, y las funciones son muy sencillas, en realidad, si ustedes lo ven. Aquí tengo una función que hace una suma. Vamos a ver. Tengo una función que hace una suma, en donde tengo un número A, un número B, y tengo anotaciones de tipos. Rust soporta tipos sin firma, tipos con firma, ¿verdad? Ya sea, esto firmado significa que, ok, puedo tener negativos o números positivos, ¿verdad? Una función se anota con el keyword fn, y por ejemplo, aquí yo pongo solo A más B, no pongo ningún punto y coma, porque en Rust uno puede, como esos truquillos que uno hace en JavaScript, ¿verdad? Que uno se omite meter el return. En este caso, Rust no tiene un arrow function, pero cuando yo tengo en la última línea o en la línea del retorno, yo puedo meter omitir el return y el punto y coma. Es como el único escenario en el que Rust uno puede evitar el punto y coma. En fin, las funciones se ven así. En este caso, siempre hay una función main, ¿verdad? Como en la mayoría de lenguajes. Y básicamente se llaman con un operando de formato. Cuando ustedes ven este signo de admiración frente a una función, eso es una función que se llama un macro, pero hablar de macros ahorita es un poco como muy avanzado, entonces no vamos a tocar macros, pero quiero que sepan que eso no es una función. Cuando ustedes ven un signo de admiración al frente de una función, eso es un macro. Básicamente, los macros son como una forma de, en tiempo de compilación, expandir el código, entonces eso hace un par de cosillas más por debajo. Vamos a ver otras de las cosas bonitas que tiene Rust. Bueno, ya vieron como que una función no es así nada del otro mundo. Vamos a hablar un poquito sobre los structs. Aquí es donde los structs a muchos les va a hacer gracia cómo se ven los structs, porque
Los structs, vamos a ver, un struct es una estructura de datos muy similar a como es una clase, sin embargo no es una clase porque no vive en el stack. Acordémonos que en manejo de memoria tenemos o al revés, tenemos el stack, que es como la memoria rápida, que normalmente mapea a caché, procesador, mapea a memoria RAM de primera línea, y después tenemos el heap, que es toda la memoria grande, ¿verdad? Cuando uno se le desborda el famoso heap en las máquinas virtuales, eso pasa. Como pueden ver acá, yo tengo un struct que se llama punto, con 2 campos, X y Y, que son naturalmente públicos. ¿Y cómo puedo yo utilizarlo? Yo nada más con la palabra let, muy parecido a JavaScript, yo creo un punto e inicializo sus campos. Y esto es una forma de coleccionar, como de emparejar datos, ¿verdad? De crear estructuras básicas y demás. Vamos a ver un escenario un poquito más complicado. Vamos a ver lo que se llaman traits. Y ya aquí vamos un poquito más, como uno diría, es un poco más difícil, pero en este caso yo tengo tengo carros y tengo motores. Cada carro tiene un motor, digamos. Mediante el uso de la palabra trait, uno puede definir interfaces. Es como crear una interfaz en cualquier lenguaje de programación, ¿verdad? Usted llega y le dice, tengo como una especie de contrato en donde tengo que implementar los siguientes campos. Entonces, por ejemplo, en este caso yo no me fui muy complicado, es un motor, tengo cómo iniciar y cómo parar. Si uno ve, por ejemplo, define un struct carro, aquí yo tengo que el carro tiene un motor, y aquí ya vemos algo más complicadito, que es un box. En Rust, un box es un puntero inteligente, básicamente es un puntero que me permite contear por referencias la estructura subyacente. Contar por referencias, ¿a qué me refiero? Rust no tiene recolector de basura, ¿verdad? O sea, por eso es un lenguaje más de bajo nivel. Normalmente en los lenguajes de bajo nivel uno tiene un recolector de basura, como por decirles, diferente a Golang. En este caso, tengo una caja en donde tengo un puntero inteligente, y la palabra dyne es dynamic, significa que yo tengo un campo o un tipo que a tiempo de runtime en las tablas virtuales del programa cuando se ejecuta puede hacer como una especie de polimorfismo, ¿verdad? Usted no sabe si es un motor eléctrico o si es un motor de diésel. Entonces, esa palabra dyne le añade un byte al frente para decirle cuál es el tipo a tiempo de programación. Algo que a mí me gustó mucho de Rust es que uno aprende, pero demasiado, cómo funcionan los lenguajes de programación normalmente por debajo. Uno aprende como a nivel de bytes a ver todo el panorama. Y porque es tan importante a veces contar bytes. Uno dice, bueno, mucha gente se le hace natural, los que vienen de microcontroladores, de programar en C, pero uno que venía del mundo web 2, de TypeScript, donde todo uno lo daba por sentado, de C# y uno no tiene que manejar memoria para nada. O sea, como que hay un pequeño cambio de paradigma cuando uno empieza a aplicarlo al blockchain, porque uno en el blockchain tiene que ser muy celoso con la cantidad de bytes que uno le mete, en especial en Solana, porque Solana cobra por apertura de cuenta. O sea, no te cobra tanto por gas, te cobra más como por, voy a guardar este dato aquí en el blockchain, eso porque es un dato que va a estar ahí permanentemente. Entonces, uno empieza a ser celoso con la forma en la que, cómo se ven los bytes, cómo se ve todo lo que uno utiliza por detrás del blockchain y demás. Aquí hay otra palabra que se llama impl, que es como la palabra impl me permite darle una implementación a un struct. Y también me permite, por ejemplo, implementar también traits en este caso, que serían como las interfaces. Normalmente, como la gente simula programación orientada a objetos, crean un new que instancia a alguien del mismo tipo, o sea, de self. Ahí usted puede hacer como 2 puntos new y ya tiene como tipo programación orientada a objetos. Cosa que es muy curioso porque Rust no soporta todas
todas las carajaditas que tienen los lenguajes de programación orientados a objetos, como herencia, sí tiene cierto polimorfismo, pero no es como... Rust está más orientado a ser extensible que a ser... o sea, está más orientado a la extensión que a la herencia, como tiene que ser. Aquí tengo los métodos de iniciar y parar, ¿verdad? Pero ven, por ejemplo, aquí tengo un motor de diésel, es un struct vacío, no tiene nada, y tiene su implementación para cómo iniciar y cómo parar. Ven, aquí hay una implementación para ese contrato. Pero bueno, eso es básicamente lo que les hablaba de structs. Vamos a hablar de otro concepto, y no quiero correr mucho en realidad. Lo que sí les recomiendo en este momento es que si tienen dudas las apunten para el final, porque digamos, nos podría pasar que ahorita dicen, bueno, pero vi el tema de los trades y demás, y no logré como que anotarlo, o se me olvidó ya. O sea, si tienen alguna duda, de una vez vayan apuntando. Después de esto, tenemos la mutabilidad, que es otro de los features bonitos de Rust. Y el tema con la mutabilidad es que, por ejemplo, aquí tengo un punto, y yo tengo aquí que, digamos, aquí tengo con la palabra mute, tengo un punto. Defino un punto, ¿verdad? Con XY, y lo puedo cambiar. Si yo no le pusiera, por ejemplo, si yo le digo aquí, bueno, otra cosa que tiene Rust es que yo puedo hacerle shadowing a las variables. Yo puedo más adelante renombrar una variable, volver a definir una variable con el mismo nombre que no se va a quejar. Pero si yo, por ejemplo, le digo aquí punto X va a ser igual a 1, digamos, lo que me va a dar es un error de que no es mutable. Y eso es algo muy bonito porque Rust hace inmutable todo hacia abajo. No como en JavaScript, ¿verdad? Que uno llega y tiene un objeto X y le pone x.y igual a 2 y JavaScript lo deja, aunque usted lo defina con la palabra const. En cambio, Rust sí se refuerza a nivel de lenguaje que todo sea inmutable, ¿verdad? Entonces, ya vamos viendo varias cosas, como manejo de memoria seguro, manejo de mutabilidad. Y ahorita lo que vamos a ver es otro concepto que se llama el borrowing, el tomar prestado. De hecho, este tiene un errorcito, por eso está en rojo. Tomar prestado es uno de los conceptos más importantes de Rust. Tomar prestado. ¿Qué es tomar prestado? Aquí es donde uno ve por qué Rust es tan poderoso, digamos. Y es porque cuando uno toma prestado, por ejemplo, aquí tengo un punto y tengo otro punto. Tengo uno en 1 y 2 y otro en 3 y 4. Pero vean que aquí yo le digo al punto 1 que sume el otro punto. En ese caso debería ser el punto x4, y6. Y después lo modifico. Digamos que más adelante lo modifiqué. Eso falla, no me deja. Usted dice, bueno, pero en cualquier lenguaje eso me dejaría hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Que a pesar de que sea mutable, Rust es muy celoso con quién es el dueño de cada dato en cualquier punto de la aplicación. O sea, Rust a usted no lo deja, Rust, para no tener uno que estar lidiando con la memoria, ni tampoco tener como un conteo de referencias, todos los objetos, todo lo que usted esté usando en ese momento, todas las primitivas, tienen que tener un dueño. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando yo llamo .add, other pasa a ser un hijo de la función add. Entonces ya mi función main no es el dueño de other, por eso falla. ¿Cómo uno puede programarlo? Simplemente uno toma prestado. Entonces aquí le digo, le pongo el ampersand de borrow. Significa deme prestado este dato. Entonces, lo que yo tomo prestado es una referencia a ese dato y lo puedo modificar ahí mismo. Entonces, esto básicamente es tomar prestado. Es como la base en la que se sienta Rust. Tomar prestado, no tener ser inmutable por default. Todas las cosas que tiene Rust están pensadas para hacer un lenguaje sumamente robusto y como que no caer como en las cosas que en deadlocks o en muchos problemas que tenía el desarrollo más manual, ¿verdad? Como en lenguajes como C y C++. Entonces ya yo al guardar acá, y yo cuando lo paso acá, le paso el ampersand y ya esto ya no falla.
ya no me está dando el error. ¿Por qué? Porque yo al dárselo prestado le estoy diciendo al compilador, en algún momento esta función ya no va a usar este valor, entonces démelo de vuelta. El dato entonces pasa a ser siempre de main, porque lo estoy dando prestado. No le estoy diciendo a usted tiene el ownership, sino que es como, lo toma prestado y me lo da al final de la ejecución. Entonces, eso normalmente lo hacía antes la gente mucho con C y C++, con los destructores y constructores, ¿verdad? O en algunos otros lenguajes como Go, lo hacían con los de ref, si no me equivoco. Y bueno, ya, para ir finalizando como este ejemplo así, ya, porque la idea sí es que aprendan un poquito Rust, pero que se empapen también como de que no es así como que algo del otro mundo. Más bien es como una herramienta súper chiva a meter en el bolsillo del desarrollador. Yo siento que la mayoría de desarrolladores deberíamos tener un lenguaje de programación de bajo nivel como en el toolkit, porque uno no sabe cuándo le va a tocar hacer algo diferente, o cuando uno quiere simplemente tener un API super performant, o lo que sea, o hacer un CLI que sea súper rápido, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver el último patrón. Ya les expliqué. Bueno, no, hay otra cosa, hay dos cositas más pequeñas. El otro es los enums. En este caso tenemos monedas, digamos, que vienen desde cuartos hasta centavos, ¿verdad? Entonces, un enum de ahí es un enum de toda la vida. Pero yo le puedo hacer una implementación en donde yo le digo, conviértamelo a centavos. Los enums son como tipos, ven que son como structs. Yo les puedo hacer funcionalidad. Y aquí viene algo muy bonito que yo siempre he dicho, ojalá lo tuviéramos en JavaScript, que es el operador de match. El operador de match es como un case glorificado, por decirlo así, es como un case elegante, ya, es un case que viste de Armani, ya, es un case que no le deja a usted esos breaks ahí sueltos, que de repente le causaron un bug. Ojalá lo tuviéramos en JavaScript, no lo tenemos, pero bueno. Porque aquí lo que yo hago es que yo le digo, matchéeme a mí mismo mi tipo, y si yo soy un penny, devuelva 1, ¿verdad? Y hago esta conversión súper elegante, súper legible, y lo retorno. Esto también podría, para fines prácticos, podría ser reescrito así. Me quito el result, y como es una función, quito esto acá. Y ya con esto es lo mismo. Me quito no lo estoy guardando en una variable intermedia y de una vez lo retorno. Y bueno, como pueden ver, yo nada más lo instancio acá, tengo un penny, es un penny, y después lo imprimo y le digo valor a centavos. Esos son los enums. Los enums son muy poderosos, los enums pueden tener tuplas también entre sus valores. Porque Rust tiene enums, yo digo que son como enums en esteroides. Los enums de Rust pueden actuar como tipos, incluso pueden tener tuplas dentro de sí. Entonces, un valor de un enum puede tener sus valores, entonces ahí va como expandiéndose. Por último, esto es un patrón, ya esto es como más un patrón que algo propio del lenguaje, pero yo lo uso mucho y se los quería enseñar porque la gente, bueno, a veces se pierde cuando ven código o no saben cómo organizar su código en Rust, hacen un solo archivo con todo. A mí no me gustan, en lo personal, yo detesto, perdón por el término, pero es que yo detesto cuando la gente agarra un contrato inteligente y tira todo en un solo archivo. O sea, a mí me molesta, me genera pesadez de lectura. Yo sé que hay gente que lo hace para ahorrarse como bytes, pero honestamente a mí no me gusta para nada. En Rust existe una cosa que se llama el patrón de módulos. Entonces, como pueden ver acá, vamos a ir un poco más, como poco a poco. Ven, tengo un módulo definido que se llama calc, es una calculadora. Los módulos se mapean a folders. Hay un folder que se llama calc y lo tengo que definir en mi archivo raíz. Tiene que estar definido como un módulo público. En este caso yo le pongo el pub para que sea público, para que se pueda usar desde forma externa. Después, dentro de calc, yo creo un archivo que se llama mod. Este archivo que se llama mod, yo todos los archivos que creo también los defino ahí. Eso es muy parecido como en JavaScript cuando usted hace un index.js en un folder. Es casi que la misma hora. Solo que aquí sí es necesario hacerlo, hay que hacerlo explícito, porque no hay como inferencia de módulos por folder. Entonces hay que estarlo definiendo, porque si no es un módulo que no se exporta. Y dentro de cada módulo, yo aquí lo que hice fue que la calculadora que vimos ahora, yo la pongo como con la palabra pub enfrente. Si yo en un archivo no pongo la palabra pub, no se exporta.
Entonces, cuando yo quiero usar un módulo, por ejemplo, el módulo calculadora, yo lo importo aquí, digo calc, yo puedo decirle pub use calc, y ve, yo lo puedo llamar calc, ahí están todas las funciones que yo exporté, sumar, dividir, multiplicar, etc. Ya habiendo aterrizado un poquito como con bases de Rust, vamos a ver un pequeñísimo contrato en Solana, en Anchor, y después vamos a ver un poquito más complicado que hice para un hackathon que mete un poquito de Zero Knowledge. Hay como para guindarme un poquito de la conversación anterior del compañero. No sé, en realidad, ¿cómo estamos de tiempo, Mariano? Tal vez, si estamos bien, como para ver si... ¿Estamos bien? Ok. Lo primero que les quiero enseñar es un programita muy sencillo, hecho en Anchor. Anchor tiene un CLI. No, igual, no me voy a poner a instalarlo acá porque mientras uno instala dependencias toda la vida. Pero en este caso, es un programa que guarda memorándums en el blockchain. Por ejemplo, quiero escribir en el blockchain en piedra, no sé, quiero guardar un contrato de arrendamiento, lo que sea. En fin, esto es como para guardarse memorándums. A veces uno simplemente necesita guardar un texto, uno quiere guardar ahí de por vida el típico Jason estuvo aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo. El típico programa de Anchor tiene un folder de tests, tiene un folder de migraciones que todavía no se usa para nada, y tiene un archivo llamado anchor.toml, que es donde uno define cuál es la llave donde se va a publicar y varias cosillas. Y un package JSON que es como más propio del testeo, de todo lo que es testing. Pero simplemente vamos a ir un poquito como a través de este programa y lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero, yo tengo en este proyecto, yo he creado dos folders, el patrón de módulo, uno que se llama constantes y otro que se llama helpers. Constantes lo que tiene son constantes, helper lo que tiene son helpers. No hay nada que explicar más ahí porque, bueno, son constantes, son letras en mayúscula y helpers son unas funcioncitas ahí. Después, para uno usarlos, ¿cómo me refiero yo a mí mismo, a mi paquete, a mi proyecto, como crate? Recordemos que en Rust todos son cajas o cargos. Digamos, en ese caso, crate, estoy usando la constante memorandum y un helper que se llama string size. Y siempre en Anchor, que Anchor es como hard hat, pero para Solana, lo que se usa es el preludio. El preludio es como decir, estoy importando todo lo que me da Anchor en este momento. Aquí este gato program, eso es otra forma de macro. Eso es un macro declarativo. Y básicamente, ya les dije, lo que hacen los macros es ampliar el código. Esto me genera varias cosas. Todo programa de Anchor lleva funciones que tienen un contexto y reciben, el contexto siempre es obligatorio, ahorita se los explico, y todos los argumentos que usted quiera recibir. Pero ahorita no quiero como que enfocarme mucho acá. Lo que quiero que vean es este struct. Hay un derive, que es un macro también, que es una forma de expandir el código. Y aquí tengo otro que es una instruction que me permite como recibir estos valorcitos. Entonces, en Solana, por ejemplo, yo por cada cuenta, en Solana todo le dicen, todo es una cuenta. Los programas que usted recibe son una cuenta. Las mismas structs que usted guarda dentro de su contrato inteligente son cuentas. A todo mundo le dice a usted, tal vara es una cuenta, esto es una cuenta, y la gente siempre se queda bateadísima porque usan la palabra cuenta de una forma demasiado vaga. En ese caso, hay una cuestión que se llaman, en este caso yo no me puse como a complicarlo mucho, pero siempre hay que especificar quién es el que paga, quién está pagando por ese gas. En ese caso es el firmador llámese su wallet, el que está firmando esa transacción, y el espacio
Siempre hay que guardar 8 bytes en Anchor, ya esto es algo de Anchor, siempre hay que guardar 8, más 32 bytes, que es lo que mide una llave pública. Por ejemplo, es que no les he enseñado, bueno, aquí está. Quiero guardar quién fue el owner de ese memorándum para después poder hacer un query si yo quisiera consultarlo en el blockchain. El título es un string, los strings son arrays de 4 más la longitud del string, las cantidades de caracteres que tengan en UTF-8 y los contenidos. Entonces sería más 4 más n, más 4 más n. Entonces aquí yo con una funcioncita que hice, que no vamos a ver por cuestiones de tiempo, y le saqué como el tamaño, entonces hago más 4. Entonces yo de una vez le especifico, ¿quién paga por esta vara? ¿Cuánto espacio es? Y después hay un tema que se llaman seeds, que las semillas son, porque las direcciones en Solana son determinísticas. Entonces yo, digamos, si yo pongo para el programa tal, un seed con la palabra memorándum y el nombre de la persona más el título, digamos, eso me va a generar siempre la misma llave. Entonces es muy útil porque los seeds se pueden usar como para obtener una cuenta en específico, se pueden usar como llaves primarias, si fuera como comparando la SQL. Para mí la forma más fácil de ver los seeds es como compararlo a una llave primaria compuesta. Y bueno, ya eso fue el memorándum. Hay una cuenta que es mutable y necesito el programa de sistema para que eso siempre hay que meterlo, el system program, cuando uno crea una cuenta, porque el system program es el que se encarga como de decir, bueno, estoy haciendo el allocation en la memoria de los validadores para este dato. Y básicamente dentro de la instrucción lo que yo hago es que obtengo esa cuenta de forma mutable, porque la vamos a mutar, le cambio, le pongo quién es el owner, ¿verdad? Es la cuenta que firma, el título y los contenidos, y ya con eso queda. Y eso fue un contrato muy sencillo en Rust, con Solana. Sencillo, digo yo, porque no es sencillo, yo sé que nada hasta ahora es sencillo, en especial la parte de ponerse a contar los bytes y ponerse en eso al inicio es complicado, después uno se acostumbra y uno dice, bueno, hasta tengo más control sobre cómo se ven los datos en memoria. Al fin y al cabo, uno tiene muchísimo control de decir, bueno, a partir del byte 32 termina una llave pública y empieza una vara acá y usted se lo puede usar para hacer queries con memcompare en los validadores y hacer queries súper rápidos y traerse datos y hacer lo que quiera. O sea, tiene sus pros y contras, pero a eso me refería con que a veces es como un poquillo complicado ponerse a ver bytes y cosas que uno no hace cuando uno trabaja en Web 2, digamos, en puro TypeScript y JavaScript y todo el mundo con recolector de basura. En fin, vamos a ver otro programita que fue un piedra, papel o tijera que hicimos para el hackathon de Solana pasado, que usa una especie de Zero Knowledge Proofs y usa escrows. Entonces, por ejemplo, al usar escrows usa formas como para guardar plata dentro del blockchain, ¿verdad? Guardar cualquier token como con un escrow. Ya estamos hablando de que ya este programa hace varias cosas, hace transferencias, se deja plata, basado en ciertas condiciones, suelta la plata, el que gane el piedra, papel o tijera, es un piedra, papel o tijera, pero también hay un tema ahí que hubo que solucionar, porque por más sencillo que cueste, hasta hacer un piedra, papel o tijera cuesta en el blockchain, o sea, no es como cuando usted tiene un backend centralizado que nadie puede ver, pero en realidad sí lo puede ver alguien que trabaja en la empresa, ¿me entiende? En blockchain ya usted tiene que pensar, ok, ¿cómo hago de la forma más pura para que esta vara nadie lo llegue a ver nunca? Porque el blockchain es público. Ahí es donde entra mucho el Zero Knowledge, donde entra mucho las mecánicas ya ahí es donde entra todo el rompecabezas de cómo puedo hacer para ocultar este dato. En este caso, yo sé una forma que se llama Commit-Based Hashing. Sí, es hasheo basado en commit. Entonces, ¿qué significa? Yo me pongo a jugar, digamos, con Alfredo, una partida. Yo subo un hash que viene con mi elección y una sal. Digamos, una sal en criptografía es como un componente que solo yo sé que me va a generar algo.
y Alfredo sube la de él, y una vez los dos mandamos una prueba, la prueba de cada uno, de la elección de cada uno, y el blockchain hace el cálculo de esos hashes y los machea con lo que usted dijo, ok, sí lo tengo, y perdón, porque yo sé que suena muy complicado como ejemplificarlo así, ahorita lo vamos a ver en código, tal vez ya para que los que leen código digan, sí, sí, esta vara que dijo este chaval, así se ve. Pero básicamente la forma en la que funciona es, yo subo un hash, mi oponente sube un hash, cuando ya los dos subimos el hash, el juego se bloquea y dice, ok, ya esa plata, a menos de que alguien revele esta vara, va a estar bloqueada. Entonces, si uno revela y el otro no revela, que nunca reveló, porque tal vez vio que ya revelé, dijo, bueno, yo sabía que yo perdí, cuenta como una rendición, porque ya el contrato ya bloqueó la plata de todas formas. En este caso, yo tengo dos movimientos. Tengo el movimiento del primer jugador, como pueden ver aquí, tengo un identificador de juego, una cantidad, y el hash, que los hashes siempre son 32 bytes. O sea, los hashes siempre son 32 bytes. Vamos a verlo un poquito por encima, para ir rápidamente. Y como pueden ver acá, lo que hago es que creo el juego y creo una cuenta también con sus semillas del escrow del primer jugador y bloqueo. Entonces, cuando vemos el segundo jugador básicamente hace lo mismo, machea la cantidad de plata, paso la cuenta del juego, pero en esta vez la paso mutable. Y por último, hay una instrucción de revelar. En realidad lo que voy a hacer es pasarles después el link donde pueden entrar y jugar, porque ya él está en producción. O sea, si ustedes entran a bpsgame.xyz, ya hay un jueguillo ahí publicado, entonces hay juegos abiertos. De hecho, en este momento hay un juego abierto, alguien está jugando y el ganador está pendiente de ser definido. Pero bueno, ahí no se ve mucho, pero alguien está jugando ahorita con una cierta cantidad de tokens. Sí, hay un juego comenzado. Pero básicamente lo que les quería decir es la parte de revelar. Entonces la parte de revelar lo que hace es que toma la elección y el salt. Yo paso la elección y el salt, y con eso el blockchain hace un cálculo de si esa elección y ese salt que yo di, porque yo al inicio lo que doy es el hash, pero yo después ya cuando revelo le doy el blockchain, ok, tenga el hash, perdón, tenga mi elección y el salt. Entonces el blockchain lo que hace es que los une, los hashea con el mismo algoritmo y los compara. Y si sí machea, entonces yo estoy diciendo la verdad. Lo bonito es que ya para el momento en el que ya yo revelo, ya mi secreto estaba en el blockchain. Como funciona con salt, nadie lo puede reversar. Y en este momento lo que sucede es que el blockchain compara las dos cosas y dice, sí machea, este más está diciendo la verdad, sí puede revelar. Cuando el otro más llega y revela también, se cierra el juego. Y dice, bueno, ya el juego está en estado reclamable. Y básicamente el claim lo que hace es que desembolsa fondos, nada más da las platas. Ahorita pueden ver aquí el código, digamos, dice, ve, hay un transfer. Y en Solana hay un tema que se llama CPI, que se llama Cross Program Invocation. Un programa de Solana puede invocar otros programas de Solana y uno puede hacer así como cadenas de llamadas. Pero bueno, para ya ir aterrizando, porque no quiero que sea demasiado técnico, vamos a ir regresando a la presentación. Y bueno, vámonos directo a las preguntas. Más bien, muchísimas gracias, chicos, por la atención. Yo sé que se puede hacer un poquito pesado, pero lo bueno es que aprendimos bastante Rust, aprendimos un poquito de Solana, un poquito de temas de manejo o sea, nos empapamos también un poquito con un ejemplo práctico de Zero Knowledge. De cierta forma es una especie de Zero Knowledge. Y bueno, manden sus dudas. Muchas gracias, Kevin. Buena charla. Gracias. Una pregunta. Anchor tiene ya definidos programas, como por ejemplo en Ethereum está OpenZeppelin, que ya tiene definidos algunos contratos basados en los estándares. ¿Existe algo así en Solana? ¿O Anchor lo tiene? Como cosas que ya estén hechas que uno pueda reutilizar como para hacer un NFT o un token o algo así.
Es una buena pregunta porque en Solana no existen, o sea, existen implementaciones de referencia, todo lo que es open source. Sin embargo, por ejemplo, un token, usted no tiene que hacer como hacen en Ethereum, que en Ethereum usted tiene que ir a deployar un contrato, un ERC 720 es. No, un ERC20 es. O sea, usted en Solana no tiene que hacer eso, porque en Solana ya existe un programa. Algo que a mí se me olvidó decir al inicio es que Solana sigue mucho el modelo de programación de un sistema operativo. Por eso mucha gente le dice que es una máquina de estados global. Entonces, basado en esto, lo que quiero que se imaginen es como su típica compu con Windows XP, bueno, no, o con Windows 10 o un Mac OS, en donde ustedes tienen Photoshop, ese es el programa, y los PSDs son lo que hace que el programa funcione. En este caso, en Solana existe un token program que Solana Foundation hizo, y la gente, cualquier persona puede ir y lanzar un token sin tener que deployar un contrato en Rust, sino que lo que hacen es que hasta con JavaScript usted puede ir y interactúa con ese API, bueno, no es un API, es un IDL, un Intermediate Definition Language. Si eso responde a su pregunta. También, por ejemplo, hay todo lo que es NFTs y demás, se maneja, por ejemplo, los programas son extensibles, entonces son como bloques de construcción. Entonces, usted puede hacer un programa que reciba el programa de tokens para meterle metadatos encima, y así es como está hecho el programa de metadatos de NFTs en Solana, que se lo maneja una gente que se llama Metaplex Foundation, que es una empresa que lo maneja. Mucha gente no le gusta, hay como ciertas discusiones, ya la comunidad es como que se está moviendo a ver si hacen como una solución un poco más descentralizada y todo es un tema de madurez, siento yo, en el blockchain. Pero sí, básicamente, sí le responde. Sí, gracias. Bueno, Kevin, muy buena charla. Le iba a hacer la consulta que me faltó que hablara del burn, más que todo, cómo es que funciona con el burn de token, y me había acordado también que la vez que había probado el piedra, papel o tijera, había un caso de empate, regresaban los dos juntos. Ajá. O había el caso de ganador, en el que quemaba, me parece que era un 40% de los tokens, un 20% de los tokens. Ah, sí. Y eso es lo que me faltó como entender más que todo. Bueno, digamos, para el caso del piedra, papel o tijera, cuando lo sacamos para el hackathon, tuve que, bueno, era para un proyecto, básicamente un coin, que por cada partida quería que quemara un porcentaje del token, ¿verdad? Para hacerlo más deflacionario. Económicos del blockchain, en fin. Pero básicamente para uno quemar un token, uno lo que hace es que llama una instrucción de burn, si uno es el propietario. Si uno es el propietario, uno puede decir, bueno, o si el programa tiene derechos delegados sobre esa cuenta de tokens. Entonces lo que hace el programa es que llama al programa de tokens y le dice, ok, quémeme tanta cantidad, y el programa de tokens se los vuela. Esa es una forma, bueno, eso es una forma con CPI, digamos, justamente con Cross Program Invocation, que es algo que si después tenemos más tiempito o interés ahí lo podemos ver. Buenas, Kevin. Muy buena la presentación. Yo tengo como unos 3 meses de que le entré a trabajar a Solana y a Anchor y todo esto. Sí me ha pasado mucho que noto que el ambiente de programación como que evoluciona muy rápido, sí, pero que no hay una buena documentación que esté como paso a paso conforme va evolucionando. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me pasó la semana pasada es que yo estaba probando proyectos nuevos con el Anchor Init. Usted crea su proyecto y después usted le da al Anchor Build para ver que esta primera generación funcione bien. Pero creaba un proyecto nuevo, inmediatamente le da al Anchor Build y estaba empezando a fallar un montón. Entonces, ¿es algo que pasa muy a menudo o son casos aislados? Porque sí me ha pasado mucho que estoy haciendo cosas, no he tocado nada como para hacerlo yo fallar y falla solo. Sí, yo siento que, por ejemplo, mucho en Solana, más que en Rust, digamos, es lo que le llamaban, se volvió un meme entre la comunidad, que le decíamos que era masticar vidrio. Le decíamos que programar en Solana era como masticar vidrio porque era durísimo. Ya se ha estado como nivelando un poco. Sin embargo, mi recomendación personal, porque a mí no me volvió a pasar eso nunca más, es que cuando usted quiera hacer lo que sea,
digamos, primero que con el Anchor Version Management tenga el último, y segundo que los tests, los más de Anchor siempre se encargan de que pasen. Entonces, todos los tests que los más tienen también son como ejemplos, sirven de ejemplos de cómo hacer cosas. Entonces, por ejemplo, en el GitHub usted se va a Coral XYZ, que es verdad, ahora ya no es under Serum, y usted se va como a los tests, y en todo lo que era tests, ahí está como ejemplo de cualquier cosa que usted quiera hacer, y corren, porque si no corren no mergean, no publican. Entonces, que sigue con los tests y que tenga la última versión, a mí no me volvió a pasar nunca, digamos, al inicio me pasaba mucho. Y el tema de la documentación, mi recomendación personal para con blockchain en general y todo lo que se mueve rápido, porque todo lo que se mueve rápido, ahorita, por ejemplo, si usted quiere desarrollar en Aptos, no va a encontrar muchas varas. Si quiere desarrollar en SUI o en todo lo que se viene ahorita, lo que va a tener que hacer es leer implementaciones de referencia. O sea, se tiene que volver así, alguien que devora código de otras personas y le va a ser muy bueno también para su carrera. Yo siento que es una cosa que a mí me ayudó mucho de cuando yo entré a Solana, ponerme a leer código así de otros desarrolladores, me enseñó un montón como a meterme a indagar y la verdad es que leer implementaciones de referencia es una muy buena forma de aprender. Es un poco duro, pero sí. Gracias. Cool. Don Kevin, ¿por qué Solana y no otros? No, bueno, en este caso Solana es porque lo que yo he estado programando tengo más experiencia ahorita. Honestamente, por eso mencioné Move al puro inicio, porque Move me está llamando muchísimo la atención. Ya les explico por qué. Solana tiene algo tuanis, pero se ha pelado un poquillo, como les dicen, el bravo, con ciertos downtimes que tuvieron en el bear market, que hicieron básicamente, bueno, y la gente como ve precio bajo y dice eso, todo el mundo se enoja. Pero bueno, ningún blockchain cuando salió era perfecto. Solana para su momento, cuando salió, el gas era mucho más barato que Ethereum, no era un Layer 2, sino que, y algo que me llamó mucho la atención, como desarrollador de JavaScript en ese momento, de TypeScript, es que yo podía deployar un token desde puro TypeScript, que yo podía interactuar con el blockchain desde puro TypeScript por el modelo de programas. Y es que eso es lo bonito. Los programas, alguien les hace un wrapper, un IDL en TypeScript y usted puede interactuar con cualquier programa sin tener y hacer cosas en el blockchain sin tener que deployar nada. Eso fue algo que a mí me gustó y me hizo la barrera de ingreso mucho más limpia y baja. ¿Qué cosillas me gustan a mí de Solana? Me gusta el Proof of History, que es el algoritmo de consenso. La gente piensa que Proof of History es algo del otro mundo, pero en realidad es Proof of Stake con timestamps. Entonces hace que el block size sea más pequeño. Nada más es eso. Igual tienen slashing de 2/3, igual todo lo mismo que hablamos ahora. Entonces, pero sí, el Proof of History es bastante rápido. Me gustó mucho también que el modelo de programación tipo sistema operativo, en donde yo tengo programas y los programas reciben cuentas, y me gustó mucho poder interactuar desde TypeScript sin tener que saber. Por ejemplo, si yo quisiera deployar un token, no tengo que ir a leer código OpenZeppelin que no entiendo y forkearlo y usar algún tool. Porque yo sé que ya Ethereum es más clic, pero no es lo mismo que usted llegar y decir, bueno, tengo el control de que al menos lo estoy haciendo sobre TypeScript y estoy trabajando sobre el blockchain o desde un CLI. A la hora que dice que hay contratos estándar que hace deployment en la comunidad, y por ejemplo, si quiero crear un token no necesito crear un nuevo contrato, sino ya existe uno, pero igual tengo la posibilidad de crear mis contratos de token, me imagino. Sí. ¿Hay competencias entre quién es el contrato estándar o dentro de la comunidad, qué sé yo, quién es el contrato base para operar tal cosa manejado por X entidad o así? Sí, digamos, normalmente los contratos de Solana Foundation la gente les tiene muchísima confianza porque es la fundación y son contratos que son inmutables. Entonces, por ejemplo, el token, bueno, hay contratos que no los están actualizando cada rato o que no se pueden ya ni tocar. Esos contratos normalmente no los toca, pero por ejemplo, ahorita en todo el tema de NFTs hubo una batalla horrible, bueno, no horrible, o sea, muy enriquecedora para ambas partes, porque mucha gente no quería pagar royalties, entonces no tenían cómo reforzarlo mediante contratos inteligentes. Hubo gente que salió creando estándares sobre el programa de Metaplex,
la gente empezó a satanizar a Metaplex porque ellos dijeron, ¿cómo es que estos más tienen control sobre los NFTs y no les da la gana meter royalties? Y también por un lado estaban los creadores que decían, bueno, es que la idea de los NFTs es que yo siga recibiendo royalties, como si yo vendiera un libro. Y por el otro lado estaban la gente que tradeaba NFTs y decía, no, yo ese 3% es mi ganancia, porque yo soy el que está vendiéndolo, es como un impuesto. Entonces se hizo una pelea ahí, y lo bonito de eso es que al final salieron como 3 tipos diferentes de estándares, y se logró llegar como mediante consenso, pura discusión en Twitter y comunidad, al punto en el que dijeron, bueno, se le va a dejar la opción en el contrato para que el creador pueda implementar su propia, mediante el deployment de un set de reglas, pueda reforzar si van a usar royalties o no. Pero ya no es tanto el marketplace o del contrato, sino ya es un tema más de los creadores de contenidos, si ya quieren royalties o no. Pero sí hay como competencia, ahí se mueve mucho, hay mucha bulla, mucho beef a veces. Sí. Hola. Okay. Muchas gracias, muy buena charla. Gracias por compartir tu experiencia. No me quedó demasiado claro el tema del borrowing. Ajá. Bueno, más o menos como lo entendí, es como algo similar como a pasar por referencia, pero no sé, siento como que va algo como diferente porque escuché que el punto pertenecía en un momento a main y luego si lo pasabas pertenecía a add. No me quedó como muy claro, eso sí puedes como retomarlo. Sí, el borrowing en Rust, y gracias por retomar ese tema, porque sí, el borrowing en Rust viene mucho por el tema de, vámonos a verlo aquí, borrowing explained. El borrowing, main, acá. Antes estaba fallando porque, por ejemplo, yo recibía el punto como tal. Cuando yo recibo un objeto como tal, yo estoy tomando propiedad. Cualquier cosa que reciba un objeto como tal, tomo propiedad. A menos de que yo explícitamente diga, voy a tomarlo prestado. ¿Por qué hace esto Rust? Imaginémonos lo siguiente que pasa en C++. Usted va a un hotel, y ese hotel, usted va a una habitación, y usted lleva un libro, digamos, lleva un libro de 1984. Usted llega y se sienta ahí, y jaló el del hotel, y dejó el libro. Y digamos, más imagínense que es un hotel en el que nadie va a llegar nunca a abrir esa vara hasta que llegue otra persona. Y digamos, la otra persona llegó y dejó un libro. Y llegan 1000 personas, al cabo de 1000 personas esa habitación está llena, no cabe nadie y se colapsa. Eso es lo que llamamos un memory leak. Y eso es porque, digamos, a pesar de que se vaya la función, que es la persona, ya cuando sale la función, no hay como un desalojamiento de memoria. En los lenguajes comunes tenemos un garbage collector, que imagínense que es la típica señora de mantenimiento que llega, toca la puerta, abre, saca el libro y lo pone en los objetos perdidos o va y lo bota. Eso es el garbage collector en la mayoría de lenguajes. En Rust es diferente. En Rust es como que vos entraste a la habitación, entraste a la habitación, pero, ¿sabe? Para ver cómo me imagino una analogía en Rust, podría ser como, yo entro a la habitación con mis cosas, pero mis cosas como que se pegan magnéticamente a mí y tanto yo salgo de la habitación, no dejé nada. Porque Rust lo hace como por diseño, imagínense, no sé, imagínense que usted es magneto, entra y con sus cosas metálicas y sale y ya usted no dejó nada nunca por diseño, porque usted no lo puede dejar, porque Rust no lo va a dejar. El tema de tomar prestado es, lo que usted toma prestado es el ownership del objeto en cuestión. Entonces, si usted no toma prestado ese ownership, lo que pasaría como en C++ y en otros lenguajes es que podría pasar que en ambientes concurrentes 2 personas sean los dueños al mismo tiempo de algo y eso me va a generar todo tipo de problemas de memoria. Rust no te deja por diseño. Rust tiene otras estructuras que es como los ARC, los ARC, que se llama Atomic Reference Counting, que es otro tipo de puntero inteligente como el box que vimos, pero al fin y al cabo, si usted lo ve como para explicárselo a usted mismo, y yo me lo expliqué a mí mismo así, fue como, paso por referencia. Básicamente es la misma vara que pasar por referencia. Porque usted lo que está pasando es como una referencia, pero lo que usted está diciendo es, en vez de pasar por referencia, estoy tomando prestado este objeto aquí. Y el compilador usted se lo va a sapiar siempre. Le va a decir, tiene que pedir prestado aquí, si no, ni siquiera lo deja compilar. Porque le dice, usted está tratando de acceder aquí a un que podría estar aquí todavía, en esta otra función. O sea, es como, usted está tratando de llamar a Kevin
y este mae ahorita puede que esté dando una charla. Entonces, para evitar eso, entonces siempre hay un propietario, siempre hay un estado del mae. Siempre tiene que haber un mae qué analogía las mías, pero siempre tiene que haber un mae que es el dueño de la variable. En ese caso, por ejemplo, es la función cuando usted la pasa por borrow. Y, bueno, no, en realidad no. La función no es dueña. Si usted lo pasa sin el borrow, la función se adueña. Si usted lo toma prestado, la función es como, ok, lo tome prestado, use estos datos para leerlos. Si lo toma como un borrow mutable, es como le tomo estos valores, lo modifiqué aquí y allá. Y cuando salgo de la función ya me desentiendo de ese objeto, básicamente. Eso es otra cosa que Keisha que preguntó, porque hay borrow mutable. Usted puede decir, le estoy pidiendo de forma mutable este valor porque lo modifico. Pero hay que ser explícito, eso es algo muy bonito también. Gracias. Pruebe. Un aplauso a Kevin Rodríguez. Gracias. Y yo creo que con esto podemos dar concluido el evento. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy y pues lo importante es que ojalá se puedan quedar y compartamos un poco, hagamos networking. Muchísimas gracias.